Ya. En la clase pasada habíamos visto el rebote posglacial. No terminamos el problema, pero avanzamos harto. En ese problema teníamos una especie de, bueno, ahí un lago glacial alzado, donde las líneas de costa que están más arriba, se levantaron antes que las que están más aflorando acá en profundidad. Y eso se debía a que durante una era glacial se formaba un campo de hielo, que una capa de hielo que flectaba la flexura, o sea, perdón, la litósfera, flectaba la litósfera y eh, el manto viscoso o el manto astenosférico reaccionaba por el peso y el flujo se alejaba de la zona de carga, y cuando se derretía el glacial comenzaba el rebote. Entonces esto se empezaba a alzar, y como esto se liviana, como se descarga, el flujo se va hacia la zona de menor presión, o sea, hacia la base de la litósfera. Entonces habíamos visto que la solución se resolvía con una función de corriente de esta forma: una parte que depende de X, que depende de Y. Encontramos las constantes y nos quedaba, llegamos a que habíamos quedado por aquí, sí. Habíamos encontrado la constante P, ahí está. Entonces nos quedaban las tres ecuaciones para la función de corriente, para la velocidad horizontal y para la velocidad vertical de esta forma, un A, o sea, una constante A por determinar. Em, entonces, para terminar el problema, tenemos que tomar en cuenta que esta solamente es que phi da información sobre la dependencia de las velocidades. O sea, nos sirve para calcular la velocidad horizontal y vertical del flujo, ¿ya? O sea, del flujo, este flujo astenosférico, en el flujo viscoso en el manto astenosférico. Pero también nos gustaría saber cómo evoluciona en el tiempo esta flexura, porque se está alzando, ¿ya? Y el alzamiento es continuo. Entonces hay una componente temporal también. Entonces, lo que podemos hacer es notar que la velocidad, eh, a ver, ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿Se acuerdan? Habíamos calculado P. Yo me acuerdo que calculamos P, que es la presión, y nos da esto, menos rho m g por W. Esto es justo en la interfase. Claro, y como dB a dI era cero, P era menos rho m g W. Entonces, si W es negativo, tenemos un alzamiento, y menos por menos más, y la presión es positiva en la base. Si W era positivo, teníamos una carga, y esto era negativo, una presión negativa, lo que se produce una succión, o sea, el flujo se aleja de una succión. Entonces, eh, lo que podemos aprovechar es, bueno, como conocemos P, podemos encontrar P con la ecuación de Stokes. En la horizontal
menos dp de x, pues la idea es despejar a, ¿ya? Entonces, menos dp de x más el laplaciano de px, aquí estamos en la componente x, y como conocemos bx, ahí está bx, derivamos dos veces con respecto a x y con respecto a y, igualamos a cero y llegamos a esta ecuación. Igualamos en y igual cero, porque esto es, queremos saber la presión en la interfase, y nos queda esta ecuación y podemos integrar con respecto a x, y llegamos que p en igual cero vale 2 eta a 2 pi al cuadrado, y la integral de seno, de menos seno es coseno. Entonces igualamos a la presión, menos rho mg, y aquí podemos despejar W en función de A. Ya, W es la flexura. Y ahora sí vamos a ocupar una condición de borde adicional, que es que como el glacial se mueve, o sea, perdón, la flexura se mueve para arriba y para abajo solamente, y W es esta flexura, entonces W, si se mueve para arriba, para abajo y evoluciona en el tiempo, ¿están de acuerdo ustedes que la velocidad vertical en la interfase es la velocidad de W? O sea, es W punto de W a de t, o sea, la velocidad del desplazamiento vertical. Es lo mismo. Solamente la interfase, ¿ya? Si estoy lejos de la interfase, no, porque la flexura está acá, que es independiente del flujo. Pero en la interfase sí. Entonces, si se cumple esta igualdad, bueno, yo lo que puedo hacer es igualar, por ejemplo, BI en cero. BI en cero está acá. Igualo esto en cero. En igual cero, esto se hace uno, esto se hace uno. Y me queda A por el coseno. Me queda A por el coseno. Y ahora, ¿cómo despejo W? Bueno, lo que puedo hacer es dividir esta ecuación dividida por esta otra. Y se van los A, se van los cosenos, y me queda una constante. Paso el W para el otro lado, me queda un menos. Me queda esta ecuación diferencial. ¿Ya? Eso lo hice dividiendo, o sea, esto arriba y dividido por esto. Entonces aquí tengo una ecuación diferencial para el tiempo de W. W punto igual a menos W por una constante. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Sería como pasar el W para acá y el DT para allá. Termina quedando como un logaritmo natural. Claro, queda como un logaritmo natural, aplico la función inversa y me queda una exponencial. O sea, me queda W igual W sub M, que es la condición inicial en t igual cero, por exponencial de menos lambda g rho tiempo 4 pi eta. O sea, de la forma Wm, una constante, que es la condición inicial, por una exponencial negativa. Y por una constante t sub r, vamos a llamar t sub r a 4 pi eta dividido por rho g lambda. Em, ¿Qué es lo que es W sub m? Es simplemente la flexura inicial, que es esto, ¿ya? Es W m cero coseno 2 pi x lambda, que es
la respuesta elástica instantánea en el desplazamiento inicial, en t igual 0. Entonces, resolvimos la ecuación T sub r, 4 pi eta rho g lambda. ¿Ya? Entonces, si ocupamos ahora valores numéricos medidos en terreno, eh, por ejemplo, en realidad lo que hace uno es medir las edades, ¿ya? Aquí uno mide las edades de las costas, ¿ya? De la línea de costa, y tiempos del presente hacia el pasado, y le pone la altura, ¿cierto? El alzamiento, que sería el W en el fondo, ya la flexura. Entonces uno pone esto aquí y tira la mejor curva de la forma WM por la exponencial de menos t sub r. Ya minimizan la diferencia entre la curva y los puntos. La mejor curva, que sería esta línea negra, nos entrega un tiempo de t sub r, que sería el factor de aquí de la exponencial, de 4.400 años. ¿Ya? Entonces eso es lo que se obtiene de observacional. Y la amplitud también se puede calcular de aquí. Es 270 en t igual 0, t igual 0 aquí. O sea, aquí está el tiempo del pasado, del presente hacia el pasado, y aquí está del pasado hacia el futuro, digamos, ¿ya? O el presente actual. Entonces, en t igual 0, que es el momento inicial, cuando se empieza a se derritó el glacial, la amplitud vale 270. Es el W sub m, la parte ignorando el coseno, ¿ya? La amplitud máxima, 270. Y después esto empieza o sea, esta es la parte más vieja y actualmente estamos aquí, ¿cierto? Se alzó, se alzó, se alzó, se alzó, se alzó. Bien, entonces como conocemos TR, lo colocamos aquí, 4.400 años, lambda, la longitud de onda del glacial, típico 3.000 kilómetros, la densidad del manto, 3,3 gramos por centímetro cúbico, lo reemplazamos aquí, pi, g, y podemos despejar eta. Y eta, que la viscosidad se obtiene con estos valores, 10 elevado a 21 pascal por segundo. Ya, ¿cuál es la gracia de todo este estudio? Es que este estudio se hizo por primera vez en el año, me dice aquí, en el año 40, por ahí, ya antes de la tectónica de placas, ¿ya? O en el tiempo que se estaba discutiendo la tectónica de placas. Entonces, no era aceptada todavía que la teoría de tectónica de placas y que las placas se desplazaban entre sí. Entonces, la persona que hizo este estudio, que de apellido Holmes, ¿ya? Él hizo este cálculo, observó la paleocosta, observó la paleocosta en los glaciales, en los lagos glaciales, y observó estos alzamientos, y hizo el cálculo, midió las edades con técnicas geocronológicas y pudo demostrar que el manto tiene que ser viscoso. Eso es lo que está diciendo en el fondo, porque antes no se sabía eso. Ya hace 90 años atrás, 80 años atrás no se creía que el manto fuera viscoso. Pensaba que era todo sólido. Entonces con esto se demuestra que tiene viscosidad alta, pero es viscoso. Esa es la viscosidad. De hecho, la estimó
ya 10 elevado a 21 pascal por segundo, la estimó haciendo todas estas observaciones. Por eso es muy importante para la geodinámica este resultado, porque esto demuestra que en el manto sí puede haber convección, ¿ya? Sí puede haber convección, como un fluido. Y bueno, y ahora sabemos por estudios más recientes que la viscosidad en el manto varía, ya entre 10 elevado a 20 y 10 elevado a 22 pascal por segundo, pero el cálculo que hizo él con la observación en tierra, en superficie, es muy novel para la tecnología existente en ese momento. Ya. Esa es esa es la importancia de este trabajo. Bueno, aparte de poder modelar el rebote postglacial también. Ahora, aquí hemos hecho un par de simplificaciones porque pusimos una flexura de una frecuencia, o sea, de una longitud de onda, lambda, ¿cierto? Lambda. Pero en realidad esto, si la carga es más complicada del glacial, la flexura podría ser más compleja, ¿ya? Podría tener más frecuencia o más longitudes de onda. Pero como hemos resuelto el problema para una frecuencia o para una longitud de onda, se puede resolver para el resultado sería el mismo para cualquier otra longitud de onda y simplemente ustedes lo que tienen que hacer es, porque ustedes saben que cualquier función se puede expresar en seno y coseno, ¿cierto? Entonces es lineal la solución, entonces uno puede superponer soluciones armónicas de seno y cosenos para reproducir cualquier superficie más realista. Ya es cosa de, aquí lo hicimos para lambda, pues ustedes lo pueden hacer para lambda uno, para lambda 2, lambda sub i, y va a ser lo mismo, y después lo suman y reproducen cualquier topografía o flexura más complicada. Ya, así que eso no es un problema. Pero lo que sí es que bueno, la flexura, perdón, la viscosidad puede variar, entonces, y también se puede ocupar una rigidez flexural de lo que estamos viendo en geodinámica, porque aquí la flexura, no dijimos nada sobre la elasticidad de la placa, podríamos ocupar una flexura más específica, una rigidez flexural más específica, con espesor elástico, con módulo de Young, y eso ahí habría que resolverlo con elementos finitos, pero la filosofía del, eh, de la solución es la misma, ¿ya? Y a pesar de todas esas simplificaciones, se obtiene una viscosidad promedio muy precisa del manto, que es 10 elevado a 21 pascal por segundo, ¿ya? Lo que demuestra el rebote postglacial viscoso o elasto viscoso y que el manto que el manto es viscoso, el manto estratosférico es viscoso y se comporta como un fluido en tiempo geológico, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No creo. Voy a mostrarle aquí algo como que tienen que hacer ustedes la tarea, pero no va a ser el rebote postglacial, va a ser otro problema que vamos a ver a continuación. Pero esto es lo mismo, el rebote postglacial. Aquí está graficado el, eh, aquí está la función psi, la función de corriente, con valores entre -1 y 1, y las líneas de contorno. ¿Se acuerdan que dijimos que las líneas de contorno son
las líneas de flujo. Y usted grafica en la grilla, que tiene un valor X, Z o distancia de profundidad, y un valor para la función psi, que en este caso va entre -1 y 1. Los colores negativos son más azules o negros y los más cercanos a 1 son amarillos. Entonces ahí está el flujo. Bueno, acá está lo mismo, pero con un campo vectorial. Ya, esto está programado en MATLAB. Y ustedes ven aquí cómo el flujo hace esto. Los costados tienden a ser perpendicular a la litósfera, a la base de la litósfera, para acercarse hacia arriba. Ahí va, y aquí va derechito y es simétrico. ¿Ya? Entonces, la idea es hacer cosas como esta. Ustedes tienen la función psi, grafican la grilla, calculan líneas de contorno, y si tienen psi, pueden calcular v sub x y v sub y después grafican el campo vectorial para ver el flujo. ¿Ya? Entonces vamos a ver otro problema ahora. Vamos a ver el problema. Vamos a dejar para el martes este problema del diapirismo y vamos a ver el de la tarea, que la voy a subir hoy o mañana, la tarea 1, que corresponde al problema del ángulo de subducción, flujo esquina. Entonces, aquí viene la explicación, ¿ya? El problema del flujo esquina es el famoso ángulo de subducción, ¿ya? El ángulo con que subduce la placa. En realidad, el ángulo de subducción no es constante, varía. Pero en profundidad, digamos, una vez que ya la litósfera pasó, aquí está la subducción, o sea, aquí viene la placa oceánica, subduce, aquí ya pasó la placa continental o la placa superior, cabalgante, subduce y tiene un ángulo teta, ¿ya? Un dip. Dip es manteo, ¿cierto? El manteo. Entonces, esto es litósfera oceánica, esto es litósfera de la placa cabalgante, que puede ser oceánica continental, y acá tenemos manto oceánico astenosférico, y acá tenemos manto astenosférico también de la cuña mantélica, que se le dice, mantle wedge. Bueno, aquí esto se comporta como un fluido, esto es como un sólido, esto es como un sólido, y esto es como un fluido, y esto es como un fluido en tiempo geológico, por lo tanto, como es un fluido, aquí hay flujo. Entonces sería el mantle flow, que es paralelo a la dirección de la placa oceánica. Y aquí esto subduce y produce un mantle flow en la esquina. Por eso se llama flujo esquina. ¿Ya? Este es subducción tipo Japón, por eso está hacia la izquierda. En Chile sería hacia la derecha. ¿Ya? Y tenemos aquí este flujo. Ahora, este flujo también va a producir una presión de fluido en la base de la litósfera y en el techo de la litósfera. Como se muestra aquí la flecha, aquí va a producir presión y aquí va a producir succión. Ya vamos a ver por qué. Entonces, a este se le llama eh, esquina de arco, porque aquí está el arco, ¿cierto? Y aquí esquina oceánica. Entonces, la pregunta obviamente va a ser resolver el flujo o encontrar las velocidades Vx y Vy o la función de corriente para este dominio. Vamos a tener dos dominios, el dominio de flujo esquina, de arco, y el dominio oceánico. Entonces, encontrar aquí el flujo y encontrar acá el flujo. Esa es la pregunta.
Condiciones de borde, esta placa está fija, esta se mueve con velocidad U constante y el ángulo está fijo. Entonces, aquí la velocidad en la interfase, en U igual cero, o sea, en X igual cero, perdón, en Y igual cero, es U igual cero, o sea, no hay velocidad, porque está quieta esta placa. Aquí vamos a tener X positivo y aquí X negativo, al revés, ¿ya? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el problema? Eh, bueno, todos los problemas de función de corriente se resuelven igual. Tienen que darse una función de corriente y encontrar las constantes A, B, C, D, porque es una ecuación de cuarto orden, ¿ya? Ah, notar que el ángulo de subducción no es 90 grados, obviamente, ustedes lo saben. ¿Por qué no es 90? Por el flujo, ¿ya? Si aquí hubiera solamente, si no fuera un fluido esto, subduce, caería con 90 grados por gravedad. Pero como hay un flujo que presiona para arriba, y es uno que succiona por acá arriba también, entonces hace que el ángulo no sea 90, sino que sea menor que 90 y también que el ángulo de succión no depende, esto a veces que muchos geofísicos y geólogos viejos se equivocan, el ángulo de subducción no depende solamente de la edad de la placa subductante o de qué tan vieja es o qué tan joven es o de qué tan pesada es o de qué tan liviana es. Eso es solamente un factor. También depende del flujo astanoférico. Aquí lo estamos mostrando, de este flujo viscoso. Entonces es una combinación entre gravedad y el flujo viscoso. ¿Ya? Por eso el ángulo de subducción no es 90, ¿ya? Es menor que 90. ¿Alguien sabe cuál es el ángulo promedio en Chile? Más o menos. Varía, obviamente, pero más o menos de qué. El ángulo de subducción. En el norte, tengo entendido que en el norte es más o menos de 30 grados y acercándonos al sur es más o menos 45. Algo así, sí. Y, y en Marianas, ¿se acuerdan del clásico ejemplo de Marianas o de Tonga, de la placa vieja, del arco de isla? Creo que ahí superaba los 60 grados. Claro. Como 60, 70. ¿Ya? Ahora, aquí estamos hablando de promedio. ¿Ah? Obviamente el ángulo de subducción varía, puede ser cero en algunas partes, como en el flat slab, ¿ya? Puede ser 10 grados, 20 grados, varía mucho y es curvo, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de promedios nomás, pero para tener una idea más o menos. Bueno, resolvamos el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una función de corriente. Este problema se puede resolver con coordenadas polares y con coordenadas sí, cartesianas, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden hacer como quieran. Aquí lo vamos a mostrar con coordenadas cartesianas y vamos a ocupar una función de corriente psi de esa forma: ax más bi más cx más di por el arco tangente de y sobre x. ¿Ya? El arco tangente de y sobre x como el teta, ¿cierto? En cartesiana. Entonces esto es como teta en el fondo. Eh, Recordando que, bueno, vamos a derivar, ¿cierto? Para calcular porque ustedes se recuerdan, si la función de corriente está relacionada con Bx y con Bi, ¿de qué forma? Bueno, por la definición de función de corriente, Bx es menos de psi de i
y BI es de sí a dx. Entonces vamos a ocupar las derivadas de sí a di y de sí a dx. ¿Ya? Siempre la función sí está relacionada con bx con bi. Entonces ya, propusimos una función sí de esa forma y bueno, recuerdo de cálculo, como vamos a derivar con respecto a y y con respecto a x, la derivada de arco tangente de y sobre x vale esto, x sobre x cuadrado más y cuadrado, y la derivada con respecto a x de arco tangente de y sobre x es menos y por x cuadrado más y cuadrado. Eh, bueno, ahí está la función. Vamos a llamar a bx u y al bi b, v, ¿ya? Entonces, u va a ser menos de c a de x y el b va a ser de c, perdón, menos de c a de y el b va a ser de c a de x. Entonces podemos calcular u, como conocemos c, derivamos con respecto a y, pues menos, y tenemos ahí el u. Paf. El b, derivado con respecto a x, todo esto, y nos queda ahí la velocidad vertical. Pero ahora viene la parte de... todo esto se puede hacer con inteligencia artificial, ¿cierto? Ahora tienen esas facilidades. La, la dificultad ahora está en encontrar las constantes A, B, C y D. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay que ver el dibujo aquí. Y más encima tenemos que diferenciar dos dominios, ¿cierto? El dominio del arc corner o arco esquina y el dominio oceánico. Entonces hay que encontrar en realidad ocho constantes, porque una va a ser para un dominio, si quieren para B1, D1, C1, D1, un dominio. Y para otro dominio va a ser B2, D2, C2, D2. Entonces, partamos por, bueno, otra cosa que se puede hacer también es calcular la presión, ¿cierto? Ahí ocupamos la presión perdón, no, la ecuación de Stokes, la ecuación de Stokes con respecto a X, menos dPA de X, más el laplaciano de U, y en Y, menos dPA de Y, más eta por el laplaciano de B, igual cero. Entonces, si ustedes aquí, eh, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pueden, por ejemplo, como conocemos U y U, pueden elegir cualquiera de las dos, ¿ah? Pueden elegir la ecuación uno o la ecuación 2. Como conocemos U de aquí, derivan dos veces con respecto a X y dos veces con respecto a y reemplazan aquí y integran P y tienen esto, ¿ya? Esa es una forma. La otra por acá. Serían dos veces b con respecto a x, con respecto a y, reemplazan aquí y despejan p, integrando. ¿Ya? En este caso, debe dar cualquiera de las dos van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí encontramos P, la presión de fluido, que es dos veces menos 2 eta cx más di, x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Esta es la presión relativa a la presión hidrostática, es decir, la presión del flujo, la presión hidrodinámica, o sea, la presión dinámica. Bien, tenemos P en función de C y D, tenemos U, tenemos V, pero todavía no hemos encontrado ninguna constante. ¿Qué hay que hacer? Condiciones de borde, ¿ya? Condición de borde. Eh, ¿Están de acuerdo ustedes que
Bueno, aquí vamos a hacer un poco de simplificaciones, pero se puede hacer para cualquier teta, ¿ya? Se puede hacer para cualquier teta, eso va a ser la tarea, ¿ya? Eh, y aquí lo vamos a resolver para un teta particular, teta igual pi cuarto, 45 grados, pero se puede hacer, ¿ya? No hay ningún problema, lo pueden hacer para cualquier teta. Es un poco cortudo, pero con inteligencia artificial va a ser más simple. Eh, Pueden ocupar toda tecnología matemática, ChatGPT, Géminis, DeepSeek, qué sé yo. Pero hagámoslo para teta igual pi cuarto para entender un poco la física. Entonces, supongamos que teta igual pi cuarto. Entonces, para el arco esquina, vamos a estar aquí en el primer dominio, arco esquina, acá. ¿Están de acuerdo que n igual cero, acá arriba? Bueno, ahí lo dice, la velocidad u es cero. ¿Cuánto es la velocidad acá arriba? Vertical del flujo, porque el flujo va así, fíjense, va tangencial, o sea, claro, va paralelo y después así. La placa de arriba está quieta y el flujo va así. Que la velocidad de la capa arriba es cero. La velocidad de la capa de arriba es cero. Claro, las dos son cero. En igual cero, U es cero, B es cero. Eso en el arco de esquina. Lo otro, para X positivo, estamos a la izquierda, aquí, chuta, estamos aquí. Y esta parte, que es una interfase también, ¿cierto? Es una interfase, porque en realidad sí, ¿cierto? Esto es un sólido, entonces aquí vamos a tener la velocidad totalmente paralela a la interfaz, al techo de la placa subductante, y esta subduce con velocidad u. Entonces podemos descomponer, y recuerden, el ángulo es pi cuarto, 45 grados. Entonces podemos descomponer la velocidad u y v, ¿cierto? Que van a ser iguales, o sea, v y u van a ser iguales, porque el ángulo es 45 grados. Ya I igual X significa 45 grados en el fondo. Significa que esto es, si esto es X y esto es Y, como el ángulo es 45, uno puede decir que X igual Y, ¿cierto? Y igual X. Entonces aquí yo coloco U por seno de 45 o coseno de 45, que es lo mismo. ¿Cuánto es el seno de 45? Rey de 2 medios, ¿cierto? Entonces por eso aquí es seno de teta, si fuera genérico, seno de teta aquí, U seno de teta. Bueno, raíz de 2 medios. Ya que teta es pi cuarto y arco tangente de I sobre X es pi cuarto. Ya, esa es la condición de borde para la esquina de arco. Arriba es cero y abajo subducta con velocidad U, la placa, que está oblicua, con 45 grados. Entonces la velocidad en U y V sería 1 raíz de 2 medios. Ahí tendríamos dos ecuaciones y dos ecuaciones, o sea, cuatro ecuaciones, podríamos encontrar A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, como conocemos U, B, igualamos en X igual C, en Y igual cero, igualamos en arco tangente de I sobre X igual
pi cuarto, o sea, en x, en y igual a x, y como quieran, y con mucha álgebra van a llegar a esto. Van a llegar que c vale esta expresión, que depende de la velocidad y factores geométricos, y d vale esto, y podemos calcular p, ya, p, porque p está ahí. Como conocemos c y d, obtenemos que p vale esta expresión, pero como x igual y, igual al radio raíz de 2 medios, yo puedo decir que si x igual y, entonces, si x igual a y, entonces este es un radio, entonces este radio es la hipotenusa, sería radio igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y eso sería igual a, esto de abajo sería igual a r cuadrado, y el x y el y sería el radio por raíz de 2 medios por 2, o sea, que es lo mismo que decir r por coseno de teta o seno de teta, o coseno de pi cuarto y seno de pi cuarto. Entonces, reemplazamos esto y esto acá, y nos queda el radio abajo. Acá se va, o sea, nos queda radio al cuadrado, acá queda un radio, se va un radio, nos queda proporcional, o sea, inversamente proporcional al radio. Es decir, la presión de la esquina de arco, eso es esquina de arco, es 4 veces eta por u por este factor sobre r. Bueno, esto es un número, 4 un número, y ese número da menos 8,558. Factor de la viscosidad por la velocidad dividido por r. Conclusión, la presión en la esquina de arco es negativa. ¿Ya? Eso ya se estaba diciendo aquí cuando, con el diagrama, que la presión era negativa, por eso se absorbe, se succiona. ¿Y qué hace eso? Que la placa en vez de irse para abajo, se va para arriba, porque la succiona, gracias a la viscosidad del el manto, de la cuña del manto. ¿Y en qué cantidad? Esta cantidad. ¿Ya? Entonces, el signo negativo indica que la placa es afectada por la succión que tiende a levantar la placa en contra de la gravedad. P varía como 1 sobre R, aquí, ahí está, a lo largo de la superficie de la placa. O sea, la superficie de la placa es el techo, este es el techo, y el rayo chico está acá, digamos, el rayo cero acá, y aquí el rayo empezó a aumentar. Entonces, a mayor radio, la presión se hace más chica. Eh, bueno, en teoría es infinita la presión en R igual cero. Sin embargo, aquí lo que importa son los torques, para que no, los torques, porque los torques son los que rotan el slab, la placa. Entonces, si calculamos el torque con respecto a, eh, digamos, si estamos aquí, la placa rotaría para allá, para acá, eso sería el rollback. Calculamos el torque, el brazo sería R, y nos quedaría P por R, o sea, los R se van, R por P, los R se van, y nos queda un torque por unidad de largo de succión, independiente de R, y otra distancia, y más o menos constante, menos 8,558 eta por U. ¿Ya? Eh, y es constante. ¿Preguntas hasta acá? No, por mi parte, profe.
Escuché bajo, pero creo que era no. Ya. Entonces, ahí resolvimos un dominio. Un dominio. El dominio de arco esquina. Falta el dominio oceánico. Oceánico, es decir, acá, acá. Entonces aquí, condiciones de borde. Bueno, la velocidad arriba vale u. Eso estamos claros, ¿cierto? La velocidad se está moviendo la placa ahí con velocidad u. Entonces la velocidad horizontal vale u en igual cero igual u y no tiene vertical, 100% horizontal. Vertical vale cero. Y en la subducción con x negativo, o sea aquí, vamos a tener lo mismo que acá, con i igual x, ángulo pi cuarto, vamos a tener que u igual v en i igual x, u coseno de 45 grados, raíz de 2 medios. Perdón, este era el caso anterior. Aquí está, ahí está. U igual u, v igual cero, u igual v, u raíz de 2 medios. Lo mismo. Ah, bueno, si x es negativo, el teta vale pi. El teta vale pi. Es decir, si este es teta, 45, aquí va a estar pi medio y acá va a valer pi. Ya para cuando lo resuelvan en polares. Bueno, aquí lo mismo, tenemos u, conocemos v, ahí están, derivan, o sea, reemplazan en igual cero con las nuevas condiciones de borde, esas, y les va a dar que c y d valen estas otras constantes. Ya, todo esto, todo esto. Y calculan la presión en el, creo que era el EO, era el esquina oceánica, eso es, esquina oceánica. En la esquina oceánica, ahí tenemos la presión, ¿cierto? Entonces, en la presión encontramos los nuevos C y los nuevos D en el nuevo dominio, los reemplazamos aquí, o sea, este nuevo C, nuevo D, un poco de álgebra, y vamos a llegar a este número que vale 0,462 eta por U dividido por R. Fíjense que la presión, bueno, la presión es positiva, está bien, ejerce una presión positiva por la base, presión hacia arriba, ahí está, presión hacia arriba, lo cual se suma a la succión, pero en términos de magnitud es 0,462 versus 8,558, es decir, es bastante pequeño. Ya el efecto oceánico es muy pequeño comparado con la succión. Entonces podemos decir que el ángulo de subducción es principalmente dominado por el flujo de la cuña del manto, o de la cuña astenosférica, así también le dicen, astenospheric wedge, ¿ya? Entonces, la esquina de arco o el astenospheric wedge ejerce una principal eh, contribución para bajar el ángulo, ¿ya? Preguntas. Bueno, en las diapositivas que ya están subidas, pueden ustedes ver la solución en coordenadas polares. Ahí está, con la velocidad radial, BR y Bθ. Se resuelve en coordenadas polares la ecuación biarmónica. Y
y la función psi es r por t de teta y van a ver la solución y pueden encontrar finalmente las b de teta y b de r y las constantes en cada dominio. ¿Ya? Presión negativa, ahí está, fíjense, más encima está en forma genérica, ¿ya? Para cualquier teta, acá lo hicimos para puro 45 grados nomás, como está en el libro. El libro está hecho para 45 grados, aquí está hecho para cualquier teta. Y la presión siempre es negativa en la parte del trazarco y la presión es positiva en la parte del oceánica. ¿Ya? Eh, bueno, echen una mirada al apunte y la tarea más o menos que vamos a hacer computacional va a ser algo así como esto. A ver, voy a ver si puedo. Ya, este es el problema del rebote de población. Eh, Ya está el problema del rebote población, ¿o no? A ver, ahí está. Este es un flujo de esquina, pero esto es en el. Ya, a ver, vamos a ver.
Aquí está, ya. A ver. ¿Se ve la pantalla? No. No, profe, no se ve. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Fíjense aquí, aquí está la solución. Algo así hay que llegar. Aquí tenemos X, perdón, X, Z y tenemos las líneas de flujo. Bueno, esto es un ángulo de subducción cero, ya no es, casi no existe. O sea, existe de 5 grados, ya, solución plana. Pero fíjense aquí la solución con 20 grados. Entonces, esta interfase representa la placa, digamos, eh, aquí no está dibujada la placa como con espesor, simplemente es la interfase litósfera-estenósfera, entonces aquí sería el flujo oceánico, ahí va el flujo oceánico, y acá estaría empezando el flujo estenosférico, que no es muy vigoroso para un ángulo de 20 grados, pero cuando ponemos, por ejemplo, acá un ángulo de 45 grados, aquí vemos bien las líneas de contorno para el flujo oceánico, y aquí aparece el flujo esquina, el que modelamos recién, ¿ya? Oye, esto hay que plotearlo así con, eh, con de forma apropiada para que se vean bien claras las líneas de contorno. Acá tenemos otro ángulo de 70 grados, ¿cierto? Ahí está la línea de contorno. Y aquí aparece ya la, las líneas de contorno en el flujo esquina del flujo. Y aquí tenemos un ángulo un poco irrealista, pero para que vean el efecto nomás, de 90 grados, esquino, flujo esquino-oceánico, ya que tendríamos el arco de isla, la esquina de arco. ¿Ya? Entonces, algo así hay que hacer en la tarea, eh, y calcular la presión en la interfase. Eh, Notar que la presión acá arriba es más fuerte que la presión producida por este flujo. Ya eso fue lo que demostramos. Este era como 8 veces, era 8,6 veces y este era 0,5 veces. Ya, entonces bastante, 20 veces más potente la presión, la succión de acá arriba para producir el alzamiento o la reducción del ángulo de manteo. Lo que estoy pensando es que la presión, nosotros la calculamos en la interfase, ¿cierto? Aquí pusimos la presión, eh, ahí está. La presión, ¿se escucha todavía, cierto? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, sí, se había caído la red un poco. Ya, entonces, lo que estaba viendo era que aquí calculamos la presión en la interfase, es decir, en, en este caso, en R, o sea, en X y igual R raíz de 2 medios. Pero en realidad la presión, como está aquí en forma genérica,
ahí está. Ustedes, como conocen C y D, pueden calcular la presión en cualquier punto. Entonces sería interesante ver cómo varía la presión en el espacio. Ya eso podría preguntar también. ¿Ya? ¿Cómo varía la presión en todo el dominio? Es decir, no solamente en la interfase, no solamente aquí, sino cómo varía la presión acá, 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 etcétera. Lo mismo acá. ¿Ya? Y lo otro que habría que pensar, esto ya es parte de modelamiento y estrategias de modelamiento, es como conocemos las presiones y los torques de presión, podemos calcular el torque de gravedad también, porque aquí hay gravedad, y esto es el slat pull, ¿cierto? Lo que tira para abajo. Entonces el slat pull, obviamente hay una competencia entre la presión viscosa o la presión de fluido o del flujo viscoso que hace que esto tire para arriba, pero la gravedad lo tira para abajo. Entonces hay una competencia. Entonces ver cómo esa competencia cambia o cambia obviamente están en equilibrio, porque esto está, digamos, bajando con un ángulo fijo. No se está acelerando, ¿cierto? Está con un ángulo fijo. Entonces está estáticamente la vertical constreñido, pero eh, ver cuánto vale G, digamos, ¿ya? O sea, cuánto vale el torque por gravedad. Eso sería bueno pensarlo un poco, ¿ya? Pero eso lo voy a dejar como estrategias de diseño de modelaje, ¿ya? Es como una habilidad que tienen que desarrollar cuando modelan para estimar cosas, ¿ya? Son estimaciones nomás, no, el P y el flujo lo podemos calcular en forma exacta y podemos hacer algunas preguntas tectónicas también de este problema, ¿ya? Ahora, este problema, desde el punto de vista tectónico, tiene muchas implicancias. Por ejemplo, ustedes han escuchado del flash slab. ¿Dónde ocurre el flash slab en Chile? Subducción plana, Región de Atacama, región de Coquimbo. claro, entre más o menos Valparaíso y Copiapó hay una subducción plana, o sea, que ocurre desde los 100 kilómetros. Por ejemplo, si estos 100 kilómetros, la cordillera está por acá, por aquí están los volcanes, por acá estarían los volcanes, aquí estaría Argentina, acá estaría Chile, ahí estaría la fosa, entonces supongamos que los volcanes estarían por acá. Entonces, esto en vez de subductar así, subducta asá, o sea, con un ángulo muy bajo, 5 grados o cero. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con que el ángulo no es mayor que cero, sino que es horizontal? ¿Alguien sabe lo que pasa con los volcanes aquí, en la zona de volcanes? Que no hay volcanes en el norte chico. Ya. O sea, sí hay volcanes, pero no están activos, están inactivos. De cuaternario, dicen, puede ser de más tiempo, un par de millones de años. ¿Y por qué no están activos? Bueno, siempre dicen, es porque ya hay flash lapse, entonces los volcanes están inactivos. ¿Pero por qué? Esa es la razón de por qué es que cuando el slab subducta y alcanza una profundidad típica de 100 a 150 kilómetros, cuando se consigue esa profundidad, se tiene una presión y temperatura que facilita la deshidratación de fluido que producen fusión parcial. O sea, si ustedes tiran agua al sistema, ya a esa presión y temperatura, baja el punto de melting, o sea, de derretimiento de la roca. Entonces es más fácil derretirla y se produce magmatismo y generalmente a esa profundidad
se produce las cámaras magmáticas y los fluidos que ascienden y producen el volcán activo. Como la placa no alcanza esa profundidad, sino que se hace así y después hace así, no se produce ese magmatismo, ya no se produce esa fusión parcial. Entonces ahí hay un gap volcánico en todo el norte. Entonces entender el ángulo de subducción, aquí lo hemos visto, ya que es un problema viscoso, no solamente de gravedad, no solamente por el peso de la placa, sino que también es viscoso, afecta a la tectónica de subducción, ¿ya? Entonces aquí tenemos una aplicación de mecánica de fluido. Ya. ¿Preguntas? Aquí tenemos un software, o sea, un código, para ver el efecto del slap. A ver, está- algo así tienen que llegar. No corre, un problema con el código, con el software, nomás, pero bueno, al final era lo mismo que quería mostrarles de, van a llegar a algo así, de algo así, ya, las curvas de nivel, o sea, del flujo para distintos ángulos, ángulo 90, ángulo 20, ángulo 30, ángulo 45, ángulo 60, ángulo 90, ya, ya, lo interesante va a ser calcular también P, ya, P en cada dominio, para cada caso. ¿Ya? Así que eso es lo que voy a poner en la tarea, lo voy a subir esta semana y la podemos discutir la próxima semana, ¿ya? De ahí seguimos con los siguientes problemas de diapirismo y convección del manto, ¿ya? Eso. Si no hay preguntas, seguimos el martes. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias.